Jennifer, muy bienvenida seas a los honores a la bandera. Con Muchas nosotros gracias. está Jennifer Ruiz. Hola, ¿Qué tal tu gracias. mañana? Bien, ¿Qué- apurada. ¿Sí? ¿Qué tal tu Sí. semana? Para una internacionalista, una semana como esta debe ser así como el Super Bowl, ¿no? Es que no soy tal cual internacionalista. Ajá. Soy más como de la política, un poco tirándole al internacionalismo, pero hay Ujú. como esta combinación de Juguetona. ambas cosas, pero sí siempre está entretenido. Sí, no. Sí, yo me Las imaginaba. risas no faltaron. Las risas y el llanto Sí. y todo. Sí, yo me imaginaba la madrugada de ese día que justamente el tema y la conversación que iba a derivar iba a ser sabrosísimo para los clavados. Para Sí. los clavados del jaloneo político. Uf, si lo fue Nos para encanta. los que no entendemos nada. Sí. Imagínate los que No. sí lo estaban entendiendo todo. Ahí está. Pues muchas gracias por acompañarnos, Jennifer. A ustedes por invitarme. Y pues vamos a empezar presentando como es debido a Jennifer. Jennifer Ruiz Arroyo es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora. Su trabajo se enfoca principalmente en temas de movilidad humana, derechos humanos y género. Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias. Y pues justo un perfil como el tuyo es el que nos sirve para tratar de empezar a entender Sí. qué carambas pasó y qué representa este regreso de Trump. O sea, el regreso de Trump es una respuesta exclusivamente interior de política dentro de los Estados Unidos o es una respuesta estadounidense de tratar de recuperar su predominancia en la conversación internacional. Pues no creo que haya perdido en ningún momento esta predominancia Ujú. a nivel internacional. O sea, creo que siempre ha estado muy presente. Incluso, pues me atrevería a decir como muy, pues juega este papel intervencionista en la política de muchos otros países. Entonces no creo que haya realmente perdido como ese peso, ¿no? A nivel internacional. Creo que sí tiene mucho que ver en cuestión de política interna, sobre todo económica, pero también creo que refleja mucho de la idiosincrasia de los estadounidenses, ¿no? Las y los estadounidenses. Al final Trump ha tenido un discurso muy racista, xenófobo, ¿no? Discriminatorio. Y creo que sí refleja mucho de lo que termina por ser pues la persona promedio estadounidense, ¿no? Creo que va mucho por ese lado, pero a nivel internacional creo que no es que haya perdido un lugar importante, ¿no? Siempre lo ha tenido. Pero, por ejemplo, estos ejercicios de el mundo, lo escuchamos, ¿no? Lo dice la comentocracia mexicana, ¿no? El mundo ha virado a la derecha, a la ultraderecha, ¿no? Uh-huh. Y ahí vemos los surgimientos de pronto Marine Le Pen en Francia ya está rasguñando el primer lugar, etcétera, etcétera. ¿Podemos entenderlo en ese contexto o es más bien un fenómeno que surge, como tú dices, de las meras entrañas de los Estados Unidos? Oye, es que también ese es un tema como bien complejo, ¿no? Cómo empiezan a radicalizarse ciertas posturas políticas, sobre todo ahorita a la derecha, ¿no? También vimos a Milei, ¿no? Vimos a Bolsonaro, como este grupo como, híjole, me atrevería a decir pues muy facho, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que tiene que ver, pero yo diría que eso va más por un sistema pues capitalista, ¿no? Mundial. Y que no solo empapa a Estados Unidos, que creo que es como la máxima expresión de este sistema capitalista devorador de todo. Sí creo que tiene que ver, pero no es lo único que podría definir la llegada de Trump, ¿no? O sea, creo que va mucho más allá. O sea, sí está todo concatenado, pero no creo que sea lo único. Creo que va tanto de lo interno como de lo internacional, ¿no? O sea, tú dirías que el regreso de Trump bueno, que nunca se ausentó del todo, ¿no? Pero el regreso de Trump a nuestras vidas de manera ya tan de primera fila es más bien una expresión estadounidense muy pura, ¿no? Y muy
concluyente de la historia del mismo territorio, ¿no? Yo me atrevería a decir Ujú. que sí, ¿no? O sea, al final tampoco podría, si hubiera llegado Kamala, tampoco hubiera dicho como, ay, es que ahora sí viene la quinta transformación, ¿no? O sea, Ajá. Sí, que- este, Demandas sí. por todos lados, derechos reservados. Sí, sí, o sea, no creo que haya sido tampoco el caso, porque tampoco siento que la política estadounidense sea como Que se dé esos izquierda y derecha, ¿no? O sea, al Ujú. final creo que es un poco de lo mismo, pero con diferente color, ¿no? Ujú. Muy, muy real lo del color. sí. Una gama. Sí, total. Sí, sí, sí. Entonces, sí, justo, creo que es algo como muy... Sí, sí, sostengo que al final es un reflejo muy cabrón de esta parte, o sea, de América, América como ellos lo llaman, ¿no? Ujú. Estados Unidos como Sí. en esta idea de ellos ser la suprema, ¿no? Raza Ujú. maldicha, entre comillas. Sí, porque uno de los que es chistoso, ¿no? Como que nos pasó con el primer Trump y nos está pasando ahora a todos, tanto aquí como allá en Estados Unidos mucho más, pero es como ese meme de Spider-Man, ¿no? Así como que de repente gana Trump y un montón de críticos y un montón de medios de comunicación, exponentes de lo que pudo haber sido Estados Unidos o podría llegar a ser Estados Unidos, o lo que es de cierta forma en ciertas zonas, etcétera. De repente dicen así como el Spider-Man señalando al Spider-Man diciendo, ¿estos somos? Sí, sí. ¿No? Y es como es una visión súper juguetona y extraña que nos compramos todos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una persona que yo conocía, o bueno, que conozco evidentemente, que lloró cuando ganó Obama, ¿no? Y ¿De gusto o de tristeza? de gusto. Ah. De gusto. Y me acuerdo un montón que cuando vino Louis C.K., que fui a ver, justamente mencionó a Obama en términos de una broma que estaba haciendo por su cancelación. Ujú. Y cuando dijo Obama, mucha gente del público aplaudió aquí en el Teatro Metropolitan. ¿Ah, ¿no? sí? Sí, y que uno decía así como, ¿qué? Pero- Alienados. Sí, no, pero a Obama se le conoce como el carnicero de Ajá. Yemen, etc. O sea, hay un montón de cosas para decir, no, Obama no fue Pues, la progresía ni tantito, simplemente por su ascendencia, ¿no? Y de repente sí hay una noción como medio providencial de lo que podría llegar a ser un presidente de los Estados Unidos que nunca ha llegado realmente, ¿no? Sí, sí. Pues justo, ¿no? También al momento de como revisar los antecedentes políticos de Kamala, pues tampoco es que Ujú. podría decirse que es la mujer de izquierda Ujú. más progresista de Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que tampoco va por ahí, ¿no? Y al final creo que termina por ser la misma política, pero nada más como con el velo de los derechos de las personas LGBT y sí, arriba la ecología, pero al final como que la política de Estados Unidos siempre ha sido, pues justo, ¿no? El final proveniente de esta estructura mundial capitalista muy Voraz, devoradora. ¿Y, Sí, ¿y qué exacto. dirías que sí te hace levantar las cejas del regreso de Trump? O sea, si bien es como parte de un caldo de cultivo ahí bien marinado, ¿qué sí te hace decir, híjole, otra vez? Sí, pues creo que Me encantó tu suspiro. Sí, así. Uf, a ver, vamos, soy- vamos por Vamos partes. horrible. sí, Me traigan otro café, por favor. sí, 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 pero este con piquete porque Sí. Tiene algo más fuerte. sí, sí. Em, yo sí creo que las palabras importan mucho. Entonces, de inicio, el discurso que maneja, o sea, de inicio me parece un hombre blanco narcisista, ¿no? O sea, Ujú. él es como yo todopoderoso, justo, ¿no? Lo que decías hace rato del baile, o sea, Ujú. como incluso para mí es como una especie de mofa, ¿no? De sabe que tiene ese lugar y de que va a ser difícil que se lo quiten, como esta, pues sí, como impunidad con la que llega a la presidencia, ¿no? Con tantos cargos que viene arrastrando y que nadie ha podido pues, denunciar eso, ¿no? O sea, como que
siento que se olvidó, ¿no? Y ahí están las denuncias y ahí se van a quedar y ahorita él sigue siendo presidente, ¿no? Entonces yo también me cuestiono como, pues, ¿qué onda con Estados Unidos, este país de avanzada y que ponía como, tenía esta bandera de democracia y derechos humanos y ¿no? Y que tiene un presidente, pues así, sí es como, híjole, ¿no? Ahí como que pongo en duda mucho como de esta idea, ¿no? De Estados Unidos como primer potencia mundial del mundo, mundial, ¿no? O sea, como lo más de lo más. Y otro, pues, híjole, sí siento que también es un tipo muy, muy machista, ¿no? En cuestión también como justo de derechos humanos, pues va contra quien se le ponga enfrente y contra quien se deje, o sea, sí es como... Entonces, sí siento que al final trae como este chip de empresario y pues muy neoliberal, ¿no? Como la economía es lo que cuenta y no importan los medios, solamente el fin. Entonces sí es, o sea, como Trump de regreso, híjole, sí, a mí sí me espantó, ¿no? O sea, y yo sí casi lloro, así fue como que... Tampoco iba a celebrar con Kamala, pero pues era lo menos peor, ¿no? Entonces... Sí, que para el mundo resultaba como una elección de lo menos peor y para los estadounidenses también, ¿no? Pues, Como que había, o más bien ese era el discurso y más bien creo que nos lo compramos todos porque al final resultó que sí había, y eso lo conecto mucho con lo que nos dices en términos de poder entender que sí hay un traslape extraño entre lo que se espera de los Estados Unidos y lo que los Estados Unidos están dispuestos a ofrecer en términos de, sobre todo, pues éticas y moralidades, ¿no? Porque sí, claro, el señor se hace de la presidencia vía una avenida dignísima de ser estudiada, pero sobre todo después de visitar tribunales en los cuales es condenado, ¿no? No es condenado a ningún tipo de ejercicio penal, ni mucho menos, pero es condenado, ¿no? pero ni levantó basura, vaya. ¿Eh? Ni levantó basura. No. Ay, el otro día, bueno, luego lo platicamos porque vi que ahora en la Ciudad de México están haciendo trabajo comunitario. Sí. Sí, ¿verdad? Quitaron las multas de tránsito, pero eso... A un amigo mío lo pusieron ¿Ah, a sí? limpiar un cementerio. Sí. ¿Qué? Hablando de cementerios y dignísimo, sí, se los juro, estaba feliz. Estaba feliz limpiando un cementerio, tomó fotos así con otros infractores, acá limpiando unas tumbas. ¿Y a ti por qué te etcétera. mandaron, no? Sí, Por no, alto. se los juro. Luego lo checamos bien, pero tenemos un video para justamente comenzar, después de entender lo desconcertante, que si te entiendo bien, lo ubicas en términos de, pues, el mismo espíritu de la elección, no del proceso electoral, sino de la elección de los estadounidenses, por un personaje inquietante y por el ejercicio de la personalidad del mismo tipo, ¿no? Sí, totalmente. Esos son los dos lugares que a ti te intrigan, ¿no? Tenemos un video. Comencemos con esto porque tenemos que hablar, evidentemente, de México. But now we have a new president in Mexico. Supposed a very nice woman. They say I haven't met her, and I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. And it's only got a 100% chance of working, because if that doesn't work, I'll make it 50. And if that doesn't work, I'll make it 75 for the tough guys, and I'll make it 100. Pues ahí está. Introducción clarísima. Donald Trump comienza conversaciones con Claudia Sheinbaum. Sí. Y hablando de nuestra presidenta, ¿qué tipo de relación piensas que querrá establecer con México y pues con la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues creo que al final en la relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido de subordinación.
Y no creo que... No, pues Dame un hay que- segundo. Dame un segundo para... O sea, pero lo dijiste así Tomármelo con sin... calma. Pausa para dolor, o sea, estuvo muy Sí, en frío. como, bueno, la verdad Muy- sí se sabe, ¿no? muy- Muy innecesario, Jennifer. Jennifer, Estamos... calma. Perdón, es que es antes de mediodía. ¿verdad? Sí, exacto. Sí, perdón. Sí. No, pues, ¿para qué adornamos, no? O sea, Sí. siempre ha sido, bueno, no voy a decir siempre porque eso es como muy... ¿Tajante? Sí, muy tajante, pero desde hace décadas ha sido de subordinación y no creo que vaya a ser distinto, ¿no? Incluso antes de las elecciones, Trump ya había dicho que, pues, que si Sheinbaum no se ponía las pilas, Oh my God. pues que iba a haber castigo, ¿no? O sea, y pues lo hubo, ¿no? En su primera administración, cuando ocurrió lo del la revisión del Tratado de Libre Comercio, Ujú. lo hubo y pues no creo que esta vaya a ser la excepción, ¿no? Ya está ahí nuevamente lanzando ahí como pequeñas bombitas de si tú no haces, pues entonces yo voy a reprender, ¿no? Voy a tomar medidas. Y al final, justo en donde más pega, al menos como hacia México, es en lo económico, ¿no? Entonces, pues ya Trump ya dijo, ahí te voy, pues sí, perdón por la expresión, pero pues por ahí va a ser, ya me lo aguanté mejor, pero por ahí nos le van a voy atorar, amigos. Exacto, ¿no? Entonces, sí, Y- no creo que sea diferente. Y en ese sentido, ¿qué tipo de relación crees que vaya a entablar más bien México con Estados Unidos? ¿También desde una perspectiva de subordinación? ¿O crees que va a haber, o más bien, es una conversación juguetona porque ya todo está instalado en lo hipotético, ¿no? Ujú. Todavía no vemos gran cosa, más bien estamos jugando a... El mundo ideal. No, estaba más bien pensando en, ¿cómo se llaman esos juegos que haces tu equipo de fútbol de fantasía y semana con semana? Fútbol de fantasía. ¿Fútbol de fantasía? Ah, pues ahí está. Estamos como jugando un fútbol de fantasía, pero a niveles internacionales, en particular México, Estados Unidos, ¿no? Con lo que has visto de Sheinbaum, con lo que hemos visto de Sheinbaum desde candidata, jefa de gobierno, evidentemente, y nuestro largo camino junto a ella y ahora presidenta, ¿qué tipo de relación crees que ella quiera entablar con Donald Trump? Sí pienso que malamente y desde mi punto de vista muy Ujú. decepcionante está No, ay, no. siendo... No es decepcionante, hoy Jennifer. es martes de caos. Traigan el piquete. Está bien, está bien. Se puso loco, no Sí, pasa sí, nada. sí. Sí está siendo como una continuación del régimen anterior. Ujú. Un poco también esperaba que sí hubiera como un cambio y que ella empezara a ser como mucho más propositiva. De pronto encuentro en su gabinete como José Ramón de la Fuente, que ahorita está como en esta cuestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un poco más de iniciativa, ¿no? Ujú. Para cambiar esta dinámica, pero creo que al final, justamente por toda esta historia y este background de subordinación, tiene muy poco margen de maniobra, ¿no? O sea, Ujú. sí creo que por más que lleguen y hoy vamos a hacer bla, 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 o sea, pues viendo a Trump, no iba a decir conociendo, pero pues no es mi cuate, ¿no? Sería increíble que sí, que ahorita nos lo O dijeras. no, así como, imagínate, sí, no. vengo con noticias para todos. Trump, que es mi cuate. Sí, es mi cuate. Tengo, sí, sí, No, eso sí le haría tienes- muy mal de mí, ¿no? No. Se me fue el hilo. Sí, no creo que pueda llegar realmente Sheinbaum a decir, oye, ¿qué onda? ¿No? O sea, creo que así como ya existió esa primera llamada de cordialidad y de, ay, sí, mucho gusto, y se va a mantener como muy, como Tenso. cuidada, pero con mucha atención, ¿no? O sea, y al final no creo que pueda hacer demasiado para cambiar lo que Trump diga, así como tampoco sucedió con AMLO, ¿no? Que también fue como muy contradictorio, como AMLO fue como sí, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la migración, yo a favor de las personas migrantes, sus derechos y demás, Ujú. y de pronto justo Trump amenaza y no, pues ni modo, ahora vamos a crear la Guardia Nacional y hay que mandarla, ¿no? Y al final es lo que está pidiendo nuevamente Trump, ¿no? O sea, detén la migración, aunque eso implique ir en contra de un montón de derechos humanos. Ujú. Entonces sí, no creo que pueda haber mucho más margen.
Y en ese contexto, hablamos de décadas de sumisión y compartimos una de las fronteras más largas de el mundo. La décima más larga del mundo. La décima más larga del mundo. Por cierto, ayer estábamos investigando. Y la más transitada, si no me Sí. recuerdo. Sí. Ha sido siempre tensa, pero como bien dices, Trump y llamémosle la cuarta transformación, Ujú. tienen su historia, ¿no? Y tienen su historia tanto en esta idea de frenar la migración y convertirnos en el tercer país seguro, aunque no de manera oficial, Ujú. pero también por ahí esta demanda que metió Marcelo Ebrard por el tráfico de armas y demás, que de lo que Trump ha sido muy, muy, muy vocal, ¿no? En ese sentido, viendo esta promesa de deportaciones masivas, ¿qué tendría México para negociar ahí? O sea, realmente, ¿qué se puede hacer ante esos manotazos en la mesa? Es que justo hablando como de esta cuestión que ya vimos, ¿no? O sea, con este programa del Quédate en México que implementó Trump en su primera administración. Ujú. Quédate en México. Por favorcito, quédate en México. Ni Sí, vengas, sí. compa. Ajá, casi. Pero era un programa estadounidense el Quédate en México. No sabía. Sí. Esa fue ¿En una serio? política implementada por Estados Unidos. Yo pensé que era un programa mexicano. No. O sea, justamente, ¿no? Hablando como de este tercer país seguro, Ujú. que terminó siendo México y no, porque al final vemos la violencia que existe y que aunque lo hubieran querido hacer de manera oficial, no hubiera podido porque no cumplía con todas las características para hacerlo. Fue eso, ¿no? O sea, fue al final, pues siempre ha sido como el patio trasero, ¿no? Dicen muchos analistas, ¿no? México de Estados Unidos. Y eso terminó siendo, ¿no? O sea, al final Trump dijo, no, pues yo no quiero recibir a nadie que yo no quiera, que yo no ocupe, y pues mientras los metieron como a este proceso para pedir asilo, y mientras esperaban, pues se los mandó a territorio mexicano, ¿no? De ahí como el nombre en español de Quédate en México, pero en inglés era un eufemismo, ¿no? Porque era como protocolos de protección al migrante, ¿no? Una cosa así que tú eras... que por supuesto que no. O sea, Así, te protejo, no vengas. Exacto. Me, ¿Qué tal si me no? encanta que nos dieron a nosotros la versión menudo. Sí, Quédate en México. Quédate en México. Pero es que, Ajá. o sea, es como desinvitarte, ¿no? Como, o sea, no es ilegal venir, pero mejor quédate. Exacto. Mm. Sí, no, o sea, justo, ¿no? Todo está como cubierto de pues una narrativa de derechos humanos y sí, pero no es cierto, ¿no? O sea, en la práctica se ven un montón de vulneraciones y de abusos, ¿no? Y en este sentido, en ese momento no hubo nada que pudiera negociar, ¿no? O sea, al final la negociación fue como, bueno, pero entonces yo te pongo a la Guardia Nacional, eso es lo que yo voy a hacer para que no lleguen como a tu territorio, ¿no? O sea, al final no puede existir una negociación en una relación de subordinación, ¿no? O sea, al final creo que sí hay mucho esto de obedezco y yo lo que digo es que, o sea, yo como gobierno mexicano lo que voy a llegar y decir con mis ciudadanos es como negociamos y ahora vamos a hacer una Guardia Nacional, ¿no? O sea, y creo que no es cierto. Entonces, ahora que está diciendo Trump que va a haber como esta deportación masiva y demás, La más grande de la historia la presenta así. eso, sí, ¿no? O sea, de pronto sí le creo, aunque no sé si los recursos le alcanzan, los recursos también hablando de tiempo y de dinero, Ujú. pero híjole, así como es, de pronto sí me da miedo. Pero al final también tiene que ver con la relación que Estados Unidos maneja con otros países de América Latina, Ujú. como Nicaragua, Venezuela, Cuba, con quienes no tiene una buena relación, específicamente Trump, ¿no? Y no tiene, por ejemplo, estos como tratados de deportación, ¿no? O sea, como... Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, no? O sea, al final México sigue siendo pues la frontera más próxima en donde los puede regresar, ¿no? Y al final México tendría que decir, pues no, ¿no? Pero al final también México es de, pues estoy protegiendo los derechos de las personas migrantes. O sea, es un rollo muy complejo que también va en cuestión de derecho internacional, en donde México, pues ahí también no es que tenga tanto poder de decir, oye, arréglate a mí tu relación con los otros países, ¿no? O sea,
Y por ejemplo, lo que hicieron en el sexenio pasado, que fue como estos programas de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, pero ahora hacia Hacia personas Centroamérica. migrantes. Ajá, justamente para evitar la migración y que justo programas de desarrollo y etcétera, etcétera, pues al final fueron como meros paliativos, ¿no? Porque al final ya la gente, pues, me aguanto 3 años, pero al final la economía y la violencia que se está generando en mi país, pues es demasiada y ni modo, ¿no? O sea, creo que no es una migración realmente voluntaria, ¿no? Al final están orillados. Y que además esto está provocando, o sea, por mero pragmatismo, o sea, no puedes recibir a tal cantidad de personas, ¿no? No hay el espacio, ni los recursos, ni nada. Y pienso, por ejemplo, en esta política interior que tuvieron de, pues yo no los quiero en mi estado, entonces los mando en camiones a la ciudad de Santuario, ¿no? Y hay que se hagan bolas, ¿no? Ah, Sí. sí. Y cómo acá esa política de tercer país seguro, entre comillas, pues hizo que tengamos una crisis humanitaria en la frontera norte y otra en la frontera sur, y Chiapas en guerra civil y con crimen organizado que, al contrario de reducir como las causas de la migración, las acelera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no solo la migración internacional, pues también el desplazamiento interno, ¿no? Es como algo... Y que no se había visto en otros sexenios, ¿no? O sea, de pronto sí habíamos visto como un poco visos, pero, o sea, en Chiapas específicamente, creo que nunca se había presentado un nivel de violencia de esa magnitud, ¿no? Como el de ahora, ¿no? Sí, En estos últimos meses. me parece muy denso. Ujú. Híjole, es que nos estás describiendo un escenario medio apocalíptico, ¿no? O sea, ¿qué pasa después de una crisis humanitaria? ¿Hay un siguiente concepto? Como... Descrisis. ¿Descrisis? ¿Extracrisis? ¿Supercrisis ultrahumana? Hipercrisis. No, porque si te estoy entendiendo bien, la deportación masiva esta de que prometió Trump y que aparte ya ayer aclaró que empieza los primeros días de enero del próximo año, con sus matices y que si no van a ser, que se van a concentrar primero en la gente con antecedentes penales y de cualquier forma están prometiendo el desplazamiento de millones de personas, ¿no? Y estaba yo leyendo que es un desplazamiento que les va a costar algo así como, no sé, miles de millones de dólares por cada millón de deportados, ¿no? Acaban de también nombrar a el zar Sí, de la las frontera, fronteras. que se llama ¿Sí? Tom... ¿Zar? El zar, ¿Ah, el sí? zar de la ¿Nos frontera. puedes buscar cómo se apellida el zar de las fronteras? ¿Se llama Tom? Tom Human. Creo que sí, No, Hunan. no te Estaría- puedes llamar Tom Human. No. Hunan, ¿no? ¿Hunan? Creo que no Human, sino Hunan. A ver, O sea, el zar de la frontera, Tom, el zar de la frontera, que es como personaje de Disney, Sí. ya por otro lado. Pero no lo es brutal, es un tipo brutal. El tío Tom. El tío Tom, ya aclaró que vienen cosas más o menos inéditas en la historia de Estados Unidos y que forzosamente van a volver situaciones inéditas en la historia del planeta entero, como suele pasar con nuestros queridos amigos. sí. Pero ahorita, si te estoy entendiendo bien, no hay forma de que Estados Unidos deporte nicaragüenses, ni venezolanos, ni cubanos, ni otros países con los cuales no tenga tratados ni relaciones, básicamente, ¿no? Exacto. Entonces, ¿Y a dónde los O va a sea- mandar? ¿Aquí? Exacto. O sea, O sea, es hipotético porque justo, o sea, si no ¿A dónde existe más? este tratado, exacto. ¿a dónde los vas a poner? ¿a dónde Trump? más? Sí, no. Sí, o sea, los subes y donde caigan, pues no, o sea, es como, crúzate la línea. O sea, ¿no? básicamente Cruza el los van a río. acompañar a la frontera y les van a decir, allá está México, es un lugar precioso, que es verdad. Es Que verdad sin que es embargo, precioso. Es real. Sí, sí. ¿Es verdad que es Bueno, precioso? Tiene sus matices, ¿no? Tiene sus matices. Precioso para ellos, no sé. No sé. ¿No? Pero... All the other Mexicans. Pero está... O sea, sí podríamos estar enfrentando o podría estar llegando a nuestra vida el siguiente nivel de lo que podría ser una crisis humanitaria, que ya es más bien nivel cómic, ¿no? Algo así que uno no entienda forzosamente. Me llama mucho la atención que estamos en un sueño
O sea, que siempre hemos sabido que somos un país subordinado a Estados Unidos. Sin embargo, como que creíamos que no. A mí me gustan otras palabras, ¿no? Como una relación complicada, tensa, Tóxica. tóxica, pero así como... Pero es que para o sea, que sí sea entiendo por qué relación Jennifer la utiliza tanto. Nada más duele, ¿no? Duele un poquito. Para que sea tóxica tiene que haber algún tipo de, o sea, nivel igualish. Bueno, pero es también nuestro crimen organizado sí puede, Ah, bueno, bueno. ok. puede competir. Ellos Estaremos pueden hablando tener de un eso. nivel de 1 a 1, supongo, espero, digo. ¿Ya tenemos creo. el nombre completo de nuestro zar? Tom Homan. Homan. Thomas Homan. No mames, qué broma del destino. O sea, está a una vocal de ser Tom Human. Y te dicen No. el zar de la frontera. No te dicen, es su cargo. No puede ser zar. Si luego Rusia es Zar, complicado. zar de la oye. frontera. Zar de la Sí, sí, sí. frontera. Ahí viene otra vez el meme de Spider-Man. así. Ajá. Sí, como señalándose los unos a los otros. Oye, y entonces, México, ¿qué puede responder ante...? O sea, porque no es solamente un asunto de nuestra relación extensa, de subordinación, ¿no? Es que, o sea, para allá sino iba, como que que se simplemente puede es... hacer. O sea, sí es instalarle una bomba de tiempo a un territorio que en teoría es tu primer socio comercial, ¿no? Pues sí, o sea, creo que aquí la alternativa, Ujú. más allá como de tratar de confrontar al gobierno de Trump, que ahí sí creo que no va a haber forma de hacerlo, tendría que empezar a pensar como en una política pública que dé respuesta a esto que va a ocurrir y que fue lo que ya ocurrió. Entonces, pensando como en este programa de Quédate México y de lo que vimos, de estar recibiendo un montón de personas que Estados Unidos regresaba y que justo o sea, llegó plena pandemia y hubo un tema, o sea, Sí. de verdad catastrófico. Sí. Yo esperaría que se haya aprendido de esa experiencia y que esta vez sí se formulen estas políticas para responder a eso, para que se evite esa crisis humanitaria, porque además también como utilizar las palabras de crisis humanitaria me parece muy peligroso, porque a partir de eso se puede justificar el uso de ciertas medidas De un Ah, estado ¿verdad? de emergencia. contrarrestarla. Exacto. A ver, platícanos Y que- un poquito de eso. Pues no sé, ¿no? O sea, cuando ocurría como esta cuestión de la llegada, por ejemplo, de las personas provenientes de Haití, ¿no? Ujú. Las crisis humanitarias y qué vamos a hacer y entonces eran como medidas de repliegue, ¿no? De vamos a contenerlas y hablando del gobierno mexicano, ¿no? Ajá, y claro. utilizaban expresiones como es que las estamos resguardando, ¿no? Ujú. O sea, cuestiones de Pero ese no se tipo. pueden ir. Exacto. Eso es como las estaciones Las estaciones migratorias. las estaciones migratorias, ¿no? Es como, no está detenido. Exacto. No se puede ir, pero no está detenido. No, y además, o sea, Ok. tú ves las Cuando condiciones. dices la estamos resguardando, estamos resguardando a los migrantes. Exacto. Pero Como es un eufemismo de están presos. Exacto. Como lo Sí, de las sí. jaulas para los niños y todo eso. Sí, porque además. Horrible. Sí, No, es pero eso es en terrible. Estados Unidos, ¿no? Ujú. En Estados Unidos, pero en México también las estaciones migratorias no es como que sean realmente acogedoras, ¿no? Ujú. O sea, sí también traían, o sea, en cuanto a estructura y dinámica, una visión como muy, pues, carcelaria, ¿no? Entonces, y era, legalmente no podías estar ahí más de 36 horas y pasaban muchísimo más, ¿no? En lo que resolvían, de dónde venían y qué iban a hacer con ellos. O sea, como ese tipo de cosas con las que también hay que tener cuidado, ¿no? O sea, al final también como pensar en que se debe de proteger, entre comillas, a las personas migrantes es quitarles también como un poco de agencia, ¿no? O sea, entre comillas, porque sí debería de haber políticas de protección y prevención frente a ciertas violencias que viven como el crimen organizado y demás, ¿no? Pero a ver, ¿qué vamos a hacer si van a regresar muchísimas personas y que vienen otras tantas del sur y vienen transitando y demás? ¿Qué vamos a hacer para darles atención y prevenir que puedan sufrir cualquier tipo de abuso, ¿no? O sea, creo que por ahora es urgente pensar en eso, más allá de pensar en cómo confrontar a Trump,
porque dudo mucho que exista de inicio apertura al diálogo con él, ¿no? O sea, Qué interesante. O sea, es escalofriante sí. e interesante. Porque, claro, no lo había pensado en términos de qué chidos somos cuando hablamos de crisis humanitaria y de preocuparnos por el concepto, pero qué diferente es entender crisis humanitaria aquí en esta mesa de corazones plenos a crisis humanitaria allá en un despacho de la Secretaría de Gobernación, Claro. en un despacho del Ejército. Son mundos completamente diferentes, ¿no? Y como tú dices, las palabras cuentan muchísimo, y si no es lo mismo la contención, la resolución, el apoyo ante una crisis humanitaria, como podría ser incluso un estado de sitio, como podría ser incluso un sistema semicarcelario, un sistema más o menos de concentración, etcétera, a un ejercicio de prevención, de precaución, de cuidado, ¿no? Exacto. Que son políticas bien diferentes, ¿no? Y creo que más o menos intuiste, o más bien intuyo, o se me antoja preguntarte, desde esta perspectiva del fútbol mágico, ¿no? ¿O no era mágico? De fantasía. Fantasía. Fútbol de fantasía. Pero qué hermoso sería el fútbol mágico. No, porque ya es mágico, ¿no? No, desde este lugar de fútbol de fantasía, ¿qué pronóstico tú le podrías ver a, por ejemplo, lo que decías hace un rato, el corredor migratorio hacia Estados Unidos, que empieza allá en Sudamérica y que llega a la frontera? Y es un poquito injusto porque es una pregunta que es imposible de ser respondida, ¿no? Pero acá que estamos cotorreando, ¿no? Estamos hablando de fútbol. fantasía. Exacto. Sí, plantearlo como fútbol fantasía, Hay etcétera. shorts y calcetas. Si estuviera en tus manos. Si estuviera en tus Jennifer. manos, ¿qué pronóstico, qué puedes ver a la distancia? Y creo que es muy efectivo decir, no, es que México no tiene nada que negociar, más bien México tiene que prepararse, ¿no? ¿Qué perspectiva, qué pronóstico nos puedes dar, tuyo, muy tuyo, sobre este corredor migratorio, ¿no? Pues mira, si le hago caso a mi lado oscuro, Me encanta. sí soy mucho de la idea de que si la situación sigue como está, quienes la padecen son justamente las personas migrantes, ¿no? Ujú. O sea, al final, pues sin ni modo, hay que nombrarlo y visibilizarlo. Ellas son las que son secuestradas, son extorsionadas, son violadas, son asesinadas, ¿no? Entonces, deberíamos de pensar en chiquito, en cuestión de las personas, ¿no? O sea, en lugar de estar pensando como en una política macro, empezar a pensar en qué podemos hacer acciones concretas para que justo estas personas que están transitando por este corredor migratorio y que es peligrosísimo, no la estén padeciendo tanto. Pero antes de eso, ahora como haciéndole caso a mi lado unicornio, Ujú. apostaría por crear programas de desarrollo, proyectos de desarrollo, pero no solo a nivel nacional, ¿no? O sea, como de, bueno, a ver, Nicaragua, Honduras y Guatemala háganse cargo, pues, de lo que deben de hacer para que las personas no migren, sino ya justamente como un bloque regional, ¿no? O sea, creo que programas como esto de Jóvenes Construyendo y Sembrando Vida podrían funcionar, pero el problema es que están pensados justo desde un despacho y justo desde arriba, en lugar de acercarse a las comunidades y, oye, pues, ¿qué necesitas, no? Oye, ¿tú qué harías para, pues, no sé, como para estar mejor y no tener la necesidad de irte, ¿no? Porque además, cuando tú hablas con las personas migrantes, realmente no se querían ir, o sea, sí es como... Tú notas como el nivel de nostalgia de, híjole, ¿no? Es que pues me tuve que ir porque pues ya no le tenía que comer, ¿no? O sea, y situaciones muy densas. Esta es como ahorita, como... sí vienen como de cosas muy, muy, muy cabronas. Pero sí apostaría como justo ahora actuar en bloque, tanto en lo económico como en lo político, como en lo social, ¿no? Y creo que, en cierto modo, México sí tiene recursos que están pensados y que destinan para ese tipo de programas.
Y también quitarnos la idea de, ay, es que están llevando los recursos para allá y no es cierto. O sea, eso también es como una idea como bien simplista, ¿no? Y es lo mismo que dice Trump, como es que los migrantes nos quitan y son violadores y... Ajá, Y comen gatos. Sí, o sea... Y lo peor es que hay mucha gente que lo cree, ¿no? Pero sí creo que deberíamos de apostar por otras alternativas, que ya no sea simplemente contener a la migración. Va más allá, ¿no? O sea, hay que ir como destejiendo qué hay detrás y que es mucho, mucho más complejo y que sí siento que tiene que ver con el sistema económico mundial, ¿no? O sea, cuando obviamente precarizan tu trabajo de agricultor, que todo mundo necesitamos comer, pero que está precarizado, cuando los sistemas educativos de un país a otro son totalmente diferentes, ¿no? Cuando en un país aspiras a un salario y en el otro aspiras a el 1% de ese salario. O sea, hay que ir viendo como todos esos factores que al final pues sí influyen, ¿no? Entonces, sí es un tema bien, bien complejo y apostaría por ir pensándolo ahora de abajo hacia arriba. A ver, Algo si mucho más local. Ajá. Exacto. Si te estoy entendiendo bien, entonces México no tiene nada que negociar con Donald Trump en términos de la migración. Porque no se puede. Y esta crisis migratoria que ahora vamos a conocer como catástrofe humanitaria, ¿no? México tendría que quitarse de la idea de que tiene algo que ofrecer en esta conversación porque tiene una relación de sumisión, ¿no? Una lo que relación es lo que tensa con Estados Unidos y México, que creo que es algo que más o menos insinuó o planteó en su momento Andrés Manuel, pero no llevó a cabo con la consistencia que tendría, o más bien lo planteó en términos de esto se podría resolver así, ¿no? Nos vemos y me voy a Palenque, ¿no? En fin, ya me voy. Que es justamente pensar la conversación con Estados Unidos en temas migratorios desde una perspectiva regional, ¿no? Andrés Manuel lo pensaba muy desde ese lugar que tú dices, salgamos de ahí, que es el despacho, ¿no? Porque Andrés Manuel decía, pues Estados Unidos dale dinero a Centroamérica para que no haya migrantes, ¿no? Pero es un problema infinitamente más complejo que darle dinero a Centroamérica, ¿no? Sí. Pero si, por ejemplo, México ya asumiendo pues, sus urgencias y también sus necesidades en términos de evitar catástrofes humanitarias, planteara una conversación regional de pares de Colombia a la frontera de Chiapas o a la frontera sur, tal vez sí tendría mucho más que poner en la mesa, no con Trump, sino con los que van a pagar los platos rotos de la catástrofe humanitaria, ¿no? Yo diría que se debería de apostar más por ahí. Es que Aunque, parece que no hay otro lugar a donde apostar, ¿no? pues no, o sea, viendo cómo funcionó ya la primera administración de Trump, cómo reaccionó el gobierno progresista de AMLO, y lo digo entre comillas porque sí tuvo iniciativas que le aplaudías, ¿no? Y que era como, eso está muy chido y ahora sí viene la cuarta transformación y demás. Pero al momento justamente de querer implementarlos y de tomar acciones, se quedaba corto, ¿no? O sea, sí era como, porque justo estaba yendo como, cuando tú llegas con ideas como tan grandes, ¿cómo las bajas? O sea, sí siento que, Claro. que no puede irse por ahí. Pero ahora el problema, y por eso dije, ese es mi lado unicornio, pero a ver, el lado unicornio pues también tiene sus lados oscuros. Y cómo negocias con un gobierno como el de Nicaragua, que también ahorita, cómo negocias con Maduro, cómo negocias Con Bukele. exacto, Con ¿no? Bukele. O sea, sí es como, yo diría que esa es la apuesta, pero también justo ya empieza a permear por ahí ciertas cuestiones como de, pues de autoritarismo muy denso. Justo, no creo que tampoco haya posibilidad de llegar con Bukele y decirle, oye, cambia ahora tu política
pues también, ¿no? Punitiva y que... Tengo una idea, Bukele. Ajá. ¿Qué tal que lo hacemos ahora de forma diferente? Pues tampoco creo que Bukele, acceda, ¿no? ay, pero ya construí mi cárcel, está chidísima. Quedó No, la quiero usar. increíble. La queremos usar. Ya no quiero que la vamos llena. a usar. La quiero llena y funcional y no. Sí, entonces sí es muy complejo, o sea, Mucha. está muy denso, por eso elijo como el martes de caos. Pero creo que es necesario, ¿no? O sea, creo que es necesario O sea, reconocer. ¿Cuál es el panorama completo de tu martes de caos? O sea, a dónde llegas o a dónde te invita esa oscuridad que trata de convivir con tu lado unicornio? En términos migratorios, por ejemplo, en términos de lo que viene en enero. O sea, ¿qué es ese escenario que dices, eso es lo más oscuro que a mí se me puede ocurrir? Pues sí, nuevamente Trump cerrando las fronteras, Ujú. deportando a muchísimas personas que además llevan años viviendo ahí, que no Ujú. sería la primera vez, justo hace rato Ujú. que mencionabas a Obama. Él También, hizo eso. Sí. híjole, a muchísimas personas y que Lo de fue las muy jaulas de triste. niños Es de Obama. Es de Obama. Sí, no, totalmente. Y también ahí hay historias como muy densas. Y el problema, pues sí siento que va a recaer mucho en territorio mexicano. Ujú. Quienes se benefician, pues al final termina por ser también el crimen organizado, ¿no? Sí, todo el reclutamiento forzado. Sí, sí. Siempre. Sí, no, y también ahí hay como, o sea, se volvió como una parte del negocio del crimen organizado fundamental, ¿no? O sea, vivir de la migración se ha vuelto, o sea, en términos económicos, deja muchísimo dinero la migración para el crimen organizado. Organizaciones de la sociedad civil que han sido las que han dado como respuesta a esta falta de políticas públicas por parte del gobierno mexicano, son las que también van a intentar responder, pero pues también se las ven bien apretadas porque pues ya no hay como apoyo por parte del gobierno, porque si de por sí es difícil para una organización de la sociedad civil sobrevivir, pues ahora Oh, más, sí. ¿no? Donen, por favor. Donen. Sí. Yo por dos. Y al final, repito, ¿no? O sea, creo que la parte más oscura la van a vivir las personas migrantes. Porque además no es que tengan un lugar a donde Pues sí. regresar, ¿no? O sea, de verdad dejan todo así. Es que vendí hasta mi vaca para poder venir y no tienen de verdad a dónde regresar. Entonces, ¿Tenía nombre la vaca? Lupita. Híjole. No. Ah. O sea, ay, bueno. Tan, México, tan, agárrate. tan, tararán, tararán, tan. No, ¿verdad? Tararán, Ah, ¿verdad? No era tan tararán. divertido. Ok, va. Yo creo, Jennifer, que vamos hacia allá, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí, Sí, no. Ya, México, prepárate, se va a poner terrible. Esto va a ser una pesadilla. Pero es en serio, o sea, en eso- enero se iban a mandar a los migrantes. Sí, claro. Pero algo que es bien importante en términos de lo que nos dice Jennifer es que la pesadilla real más constante, más profunda, no va a ser forzosamente la de los mexicanos que no migraron, Claro. sino va a ser la pesadilla de los migrantes, ¿no? Y de todos estos migrantes que llegarán a México y tratarán básicamente de sobrevivir, Sí, ¿no? Y a los caminos a los que te lleva la sobrevivencia, ¿no? sí, sí. Wow. Bueno, en fin. Se va a poner loco. Se va a poner loco. No sé. ¿Qué Después estado de le esto, podríamos una regalar lloradita. a los migrantes? Chihuahua. Chihuahua es muy grande. Por eso. Sí, es muy grande, pero también hay un chingo de gente. Pero no se No, ocupa pero hay completo. grandes extensiones muy se vacías, ocupa. ¿no? Ajá, no se ocupa completo. Lo tiene mucho el crimen La nueva organizado. Mesoamérica. Que se haga una inmensa, una ciudad distópica llamada la Nueva Mesoamérica. Es que en realidad nunca hemos dejado de ser Mesoamérica, pero nosotros nos creemos otra cosa. Como que tenemos algún tipo de No, pero la nueva conversación de Mesoamérica, iguales. porque, o sea, Mesoamérica empieza acá arribita Ajá. y termina allá abajito, ¿no? La Pero otra es Chihuahua no era Aridoamérica. Mesoamérica. Es Aridoamérica. Era Aridoamérica. Aridoamérica. Entonces sí. ya más bien aclarar que Aridoamérica ha sido por fin Civilizado. Desocupado, ¿no? civilizada y Que plantaron unos árboles.
te imaginas ahorita todo, La biodiversidad todos los del pueblos desierto de originarios Chihuahua. escuchando nuestro programa así como de Chihuahua está tomada, cabrón. Hemos hablado de esto durante siglos. Está súper tomada. El pueblo yaqui así de a mí no me vienen con mamadas. Sí, no sé. Pues unos pedazos de Veracruz, otros de Tamaulipas. Veracruz no es tan grande. Yo diría No. que Tamaulipas, con todo y aliens. Con todo y ya, sí, está cabrón. No sé, Nuevo León. Nuevo León, Quema y raza. que mi raza y de una vez ya lo hago. No, yo estoy ¿Lo con Jennifer. No solucionamos? se trata de territorio, sino de redistribuir la lana. Sí, Así sí, que- claro. Que San Pedro Garza García se moche. Ay, sí, totalmente. Sí. No manches, ¿te imaginas aplicar la de Güey, ya. amigo migrante, ya eres mexicano y residente de San Pedro Garza? Sería genial. Nada de alberca, En fin, ya. tenemos comentarios y tenemos Ajá. que irnos a una pausa. Estos son los honores a la bandera. Oye, Jennifer, muchísimas gracias por acompañarnos. No nos estamos despidiendo, simplemente estamos entregándote el corazón. Ay, muchísimas Muchas gracias Lo por recibo. muchas gracias por acercarte y dejarte convencer para platicar con nosotros.